El día de hoy quiero que cobramos un tema muy interesante, el de los subqueries en Ruby on Rails. Los subqueries por su comportamiento también suelen ser conocidos como queries anidadas o consultas internas y son una herramienta para que podamos hacer una consulta en más de un paso. En este caso vamos a escribir una consulta que nos permita buscar elementos de una tabla que se usen como referencia para la consulta de otra tabla distinta. Vamos a comenzar el ejemplo por crear un nuevo proyecto de Rails al cual voy a llamar subqueries. Estoy haciendo todo esto para que podamos visualizar todo en un entorno de Rails ya construido. Para aquellos que no lo tienen, pues lo estamos construyendo. Esto obviamente, lo importante de esto es que nos deja configurado el Active Record, que no es más que la utilidad de Ruby on Rails para construir consultas a la base de datos a través de una interfaz orientada a objetos y no con lenguaje SQL. Vamos a movernos hacia la carpeta del proyecto y vamos a generar dos modelos. El primero de ellos va a ser un usuario y por ahora únicamente le vamos a colocar un nombre y un indicador de qué tan famoso es, ¿no? Que va a ser un entero también, ¿ok? También vamos a generar un modelo artículos que van a tener un título y que van a tener una referencia hacia el usuario. Noten algo interesante aquí es cómo estamos generando o construyendo las relaciones de nuestra base de datos desde la terminal misma utilizando las migraciones de Ruby on Rails. Entonces aquí vamos a darle enter y eso va a significar que tenemos dos modelos, uno article que tiene ya una relación con el usuario y un usuario que podemos asumir que tiene muchos artículos, aunque para el contexto de este video esta parte es irrelevante, solo quería completar la relación unos a muchos, que es la que nos va a servir para las o es la que vamos a utilizar para las subconsultas. Las subconsultas pueden utilizarse para muchísimas cosas, ¿ok? Básicamente eso significa que nuestra base de datos va a quedar con dos tablas, una usuarios y otra artículos que está relacionada con los usuarios. Para construir la base de datos y ejecutar los cambios que están en estas dos modificaciones, corremos las migraciones y eso genera nuestra tabla. Una referencia que tenemos de nuestra tabla es la que está en el archivo schema.rb dentro de la carpeta db. Aquí está nuestra base de datos, las dos tablas, qué campos tienen, cuáles son las características de estos campos. Por ejemplo, que en la tabla artículos tenemos un index sobre user ID y es el que se utiliza como, bueno, es lo que se aprovecha para que las consultas sean un poquito más rápidas cuando busquemos artículos por un usuario, que es algo muy común en relaciones unos a muchos. Bueno, luego de esta pequeña introducción vamos a abrir la consola de Rails para que podamos hacer algunas consultas. Vamos a empezar por crear un usuario. Ok. Le vamos a poner de nombre Uriel y le vamos a poner de fama 1 nada más. Ok. Sale. Vamos a crear ahora otro usuario que se va a llamar Cody y le vamos a poner de fama 3. Cody es mucho más famoso. Vamos a crear ahora un artículo con el título Hola Mundo para el usuario que tiene el ID 1, es decir, Uriel. Vamos a crear dos artículos para Uriel. Vamos a crear ahora unos artículos a los cuales voy a identificar porque les voy a colocar famoso antes. Y estos van a ser para Cody. Y ahorita, esto es nada más preparar los datos, ¿no? Eso significa que hasta este punto ahora nosotros tenemos 5 artículos. El primer usuario, que es Uriel, tiene 2. Y el segundo usuario, que es Cody, tiene 3. ¿Ok? Bueno, ahora supongamos que dado este esquema, esta tabla y esta información, se nos solicita que únicamente mostremos los artículos que le pertenecen al usuario a usuarios con fama mayor a 2, por así decirlo, ¿ok?
Aunque hay muchas formas en que con SQL podemos solucionar este problema, una de ellas es con subqueries. Y aquí lo interesante es cómo podemos construir utilizando esta interfaz que se llama Active Record, una consulta que utiliza subqueries en Ruby on Rails. Bueno, es muy fácil. Para eso tenemos que entender que cuando hacemos consultas where en Ruby on Rails, nosotros podemos pasarle en las condiciones un valor, como por ejemplo, dame todos los artículos que tengan el usuario número 1 y eso nos va a dar 2, ¿ok? Bueno, pero también podemos pasar un arreglo. Y esto se traduce en la siguiente consulta. Dame todos los artículos donde el usuario ID tenga un valor en alguno de los elementos del arreglo. Y eso se traduce en una consulta in. Las subconsultas entran en juego cuando nosotros pasamos como valor de la búsqueda una relación de Active Record, como por ejemplo usuarios donde la fama sea mayor que 2, ¿ok? Y ahí vemos cómo se genera nuestra subconsulta. La característica de la consulta es que de las subconsultas es que puedes notar que hay dos de ellas. Por un lado tenemos esta que aparece aquí dentro del in y esta otra que aparece fuera del in, que es la consulta principal, y esta de aquí adentro es la consulta interna o la consulta que está anidada a la otra. Si no queda muy claro, se ve así. Miren. Primero, hacemos una consulta del Active Record para los usuarios que tienen fama mayor a 2. Algo también que vale la pena aprender de este ejemplo que estamos viendo es cómo cuando nosotros hacemos una consulta en el código, Rails es inteligente de saber cuándo es que tiene que realizar en realidad la consulta. Por ejemplo, cuando las realizamos por separado en la consola, va a ejecutar dos consultas. Primero la de los usuarios y después la otra, la de los artículos, que es la que eventualmente se transforma en una subconsulta. Y de nuevo, ¿qué es lo que hace que el Active Record genere una subconsulta? Que pasemos como valor de una condición en una consulta una relación del Active Record, es decir, el resultado de otra consulta previamente realizada también utilizando el Active Record como el que tenemos acá. Entonces, cuando las realizamos por separado se generan dos consultas, uno para los usuarios porque hasta este punto Rails asume que eso es lo que queremos, no sabe que después vamos a hacer otra consulta. Y otra obviamente la de los artículos cuando ya estamos combinando ambas. Por otro lado, cuando lo ponemos en una sola línea, Rails sabe que no tiene que hacer esta consulta porque no necesitamos esta información, únicamente la estamos aprovechando para construir una subconsulta que involucre las tablas article y usuarios en este particular ejemplo. Ahora entonces ya sabes que como valor de una búsqueda puedes pasar obviamente el valor que estás buscando, puedes pasar un arreglo de información o puedes pasar una relación del Active Record para que se genere una subconsulta. Con eso terminamos el byte del día de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dejar tus comentarios y observaciones. Nos vemos en el que sigue.